Buenos días, amigos, hermanos en Cristo. Hoy día domingo vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesús, que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, un servicio online, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Desde esta ciudad, Chimbote, ciudad hermosa, bahía pesquera que está al norte de nuestro país y tiene como desarrollo la pesca de la anchoveta. Hoy es uno de los puertos importantísimos que tiene nuestro país. Desde aquí le damos un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos en Cristo, amigos e invitados a esta reunión. Gracias a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, que hoy nos une a través de estas redes sociales y que nos permite darle alabanza, adoración, reconocimiento y gratitud a nuestro Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, amigos, bienvenidos. Podemos en este momento conectarnos a nuestros familiares, aquellos que estimamos, a través de las 4 plataformas de redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Messenger, para poder ellos participar al igual que nosotros en esta reunión. De tal manera de que nosotros nos identificamos con el mandato que el Señor Jesús le dio a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, conforme lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15. Damos la bienvenida pues a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, en el Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Moro, Huaraz, Callejón de Conchucos, en la región de Piura también, en Sechura, en Catacaos, en Talara y Paita. Saludos cariñosos para todos los piuranos. Igualmente a los hermanos de Cajamarca, de Lambayeque, región de Ayacucho y Cusco. A los hermanos de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, a todos los paijaneros, a los chocopanos, a los que están en Trujillo y en Chao. Y saludos también para los hermanos que se encuentran al sur de Chimbote, es decir, la capital, en Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, San Juan de Luringancho, Puente Piedra, Surco, Magdalena. Y para los hermanos del Callao, en La Perla y en Ventanilla. Saludamos también de manera extensiva a todos los hermanos que se encuentran fuera de la frontera de nuestro país, en Chile, en Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, en España, en Barcelona, en México, en el estado de Tlaxcala, en las Bahamas, en Nassau, en Suecia, en Estocolmo. Amén, hermanos. Bien, amén. Le voy a invitar ahora a pasar al otro momento. Vamos a leer la palabra del Señor. Y como es nuestra costumbre, Biblia a las manos. Biblia a las manos para leer la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 68. Salmo 68. En el versículo 24 y 26. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El clima está un poco frío, es cierto, pero nuestro corazón se calienta con el Espíritu Santo y con la palabra del Señor. Vamos a leer. Dice así el salmista David, dice así: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel, vosotros, la iglesia de Cristo, bendecir al Señor en esta mañana, llamados por Cristo
a bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Acá en la palabra de Dios encontramos un detalle o detalles importantes acerca de los caminos del Dios de la Biblia, del Dios Todopoderoso. El rey David lo reconoce, mi Dios y mi rey. Primeramente David era rey, pero para David, el rey supremo, el rey de reyes, estaba en los cielos, en el trono celestial. Y dice que en la tierra los cantores iban delante, los músicos atrás, ¿no? Y las doncellas en medio. Había un orden para alabar a Dios. Qué hermoso es alabar a Dios en el orden que Dios ha establecido. Queridos hermanos, hermanas, hoy podemos disfrutar de ese tiempo de alabanza en la cual podemos alabar a nuestro Dios. Es que Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros vamos a alabar al Señor, debemos concentrarnos. Debemos fijarnos en la palabra de Dios, su enseñanza, para edificarnos y para alabar al Señor. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Hoy día, esta congregación que Dios ha llamado a través de Jesucristo a formar parte de ese cuerpo espiritual que es la iglesia, donde Cristo el Señor es la cabeza, vamos a bendecirlo. Vamos a bendecir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el privilegio que tenemos los hijos de Dios de alabar el nombre santo de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos juntos a hacer una oración para alabar así a Cristo, exaltarlo a Cristo. Él es el Señor. A Él debemos exaltarlo. A Él debemos cantarle. A Él, al Supremo, al Señor, al Salvador de nuestras vidas. Es una oportunidad que el Señor nos da en esta vida, en esta existencia, de expresar esa alabanza a su nombre. La congregación toda junta, alabemos al Señor. Los niños, los que maman, los que están en pecho, también dice la Biblia, deben alabar al Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar y entregarle este tiempo al Señor. Aleluya, Padre, aleluya. En los tuyos es hermosa la alabanza de los que maman, Dios, de los niños. Aleluya, Padre, es hermosa la alabanza que debe llegar a tu presencia, a la presencia santa, donde estás tú, Señor de los cielos. Tú eres el único merecedor de nuestra alabanza. Alabanza para ti, Señor. 1000 himnos alaben tu nombre sin par. En este día hermoso, Señor, alabamos tu santo nombre y te bendecimos desde esta congregación, Señor. Podemos bendecir al Señor. Bendiga el nombre de Dios ahí. Exprésele al Señor juntos. Digámosle al Señor, te bendigo, mi Padre, mi Dios, mi Rey. Te bendigo en esta mañana, Señor. Bendito seas tú, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre. Y cantemos al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate, sí Señor, y sálvame. Levántate
sálvame. Aleluya. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, sí Señor, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Sí Señor, eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Aleluya, te alabamos, te exaltamos a ti, oh Señor. Aleluya, Señor. Levántate, Señor. Levántate y sálvame. Levántate, levántate, sí Señor, y sálvame. Aleluya. Levántate y sálvame. Aleluya, Señor, te alabamos a ti, oh Rey. Aleluya, Cristo precioso, Cristo Rey, Redentor nuestro, te adoramos a ti, Cristo amado, precioso Salvador. Recibe toda nuestra adoración, amado Redentor Jesús. Bendito seas Jesús. Aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Señor Jesucristo, Redentor nuestro. Te adoramos, Señor. Hemos venido para elevar una oración por tu pueblo, Señor, por nuestra tierra. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Somos tus hijos, reconocemos nuestro orgullo y nuestro error. Somos tus hijos, te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo
humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, Sí, Señor. sánanos, Ten misericordia de este mundo, Señor. sálvanos, sálvanos, sánanos, sánanos. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, en gran manera eres bueno, Señor. Un Dios lleno de misericordia eres tú, oh Dios. Porque tú eres bueno, Sí, Señor. porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, Solo tú, Señor. porque para siempre, Señor, tu misericordia es más grande que el cielo. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me
Sí, Señor. Solo en ti podemos confiar, Señor. Porque solo tú eres bueno, Dios. Así es. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Solo te podemos decir gracias por perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras faltas delante de ti. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Grande es tu amor, Señor, e incomparable tu misericordia. Aleluya, Padre. Gracias. Gracias. Muchas gracias, querido Padre Celestial. Gracias a Jesucristo, al Hijo amado tuyo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias a Dios, amados hermanos. Qué lindo ha sido este momento de expresarle al Señor nuestro canto, nuestra gratitud, nuestra adoración. Vamos a mantenernos en esa misma actitud para recibir su palabra. Invitamos al pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos la bienvenida y recibiremos la palabra con alegría, hermanos. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 23 al 28. Marcos, capítulo 2, del versículo 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Vamos a orar, hermanos, antes de meditar en la palabra de Dios. Le invito a cerrar sus ojos y orar conmigo. Padre amado, te damos las gracias porque nuevamente nos concedes el poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo nos ayude, tu Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. Bendícenos a través de ella. Habla, atiende a nuestra necesidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vemos en este pasaje, el Señor Jesús responde a algunos cuestionamientos que le hacen con respecto al día de reposo o día sábado. Como sabemos, el día de reposo o sábado era un día muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios les ordenaba consagrar ese día. No sé si usted habrá leído el cuarto mandamiento
de la ley de Moisés. Ahí se ordenaba santificar el día sábado, consagrar el día de reposo. ¿Cómo? No trabajando. El mandamiento de Dios decía: trabajarás 6 días y en ellos harás todo lo que tienes que hacer. Pero el 7º día descansarás. Será un día de reposo. No harás ningún trabajo ese día. Ese era el mandato del Señor. Por eso que los judíos se esmeraban en dedicar a Dios este día. Ahora, Marcos dice que esta historia sucedió durante un día de reposo. Durante un sábado, el Señor Jesús y sus discípulos caminaban entre unos trigales, cuando de repente los discípulos comenzaron a arrancar espigas. Según el Evangelio de Mateo, los discípulos arrancaban espigas durante ese día de reposo por un asunto de necesidad. Ellos tenían hambre y necesitaban comer. Por eso comenzaron a arrancar espigas. Y según Lucas, ellos las frotaban con sus manos para luego comer. Al ver esto, los fariseos se horrorizaron e inmediatamente fueron delante de Jesús y cuestionaron el proceder, la conducta de sus discípulos e indirectamente el comportamiento de su maestro, es decir, de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les permitía hacer cosas que no eran lícitas durante un día de reposo. Por eso vienen donde Jesús y le preguntan por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito. ¿Qué no era lícito según la ley de Dios hacer en un día de reposo para los hombres? Trabajar. Ahora, los maestros de Israel, para asegurarse que el pueblo cumpliera con el 4º mandamiento de la ley de Dios, que era el santificar el sábado, reglamentaron este día especificando lo que una persona no podía hacer durante el sábado. Y habían muchas actividades que un judío no debía hacer durante el sábado para no quebrantar el mandamiento de Dios. Y una de esas actividades eran, por ejemplo, segar, trillar, aventar y preparar una comida. Según los fariseos, los discípulos eran culpables de haber realizado estas 4 actividades que eran consideradas por la ley de los judíos trabajos que no se podían hacer durante el sábado, porque Dios había ordenado que no se trabajara durante ese día. Y para ellos
el arrancar espigas era una forma de cosechar. El frotarlas con la mano para separar la paja del grano era una forma de trillar. El soplar para que la paja se desprenda del grano y poder ingerirlo era aventar. Y todo este proceso, hasta que era el grano deglutido, era una forma de preparar un alimento, lo cual no se debía hacer durante un día sábado, sino los días previos al día de reposo. Entonces vean cómo los fariseos tenían muchas razones para cuestionar a los discípulos y acusarlos de haber quebrantado el cuarto mandamiento, porque la ley de Moisés era clara. Durante ese día no era permitido realizar ninguna clase de trabajo, y aunque el arrancar espigas en circunstancias como estas eran algo lícito, algo que la ley de Dios permitía, sobre todo aquellas personas indigentes que no tenían nada que comer, ellas podían entrar a los sembríos y arrancar las espigas para saciar su hambre, siempre y cuando, decía la ley de Moisés, no metieran hoz a esas cosechas. Pero si lo hacían con la mano y luego la restregaban e ingerían el grano, eso era algo permitido por la ley de Dios, siempre y cuando no se hiciera el día sábado. Y esta era la acusación que hacían los fariseos. Ellos decían ellos, cosechado y preparado su alimento durante un sábado. Por eso que eran culpables de violentar el día de reposo. Y su maestro, sabiendo esto, no los reprendía, sino que se los permitía. Para defenderse y defender a sus discípulos, Jesús les responde con una historia tomada del Antiguo Testamento, que está allá en el primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Y qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 21? Que cuando David huía de Saúl para salvar su vida, David tuvo hambre. Y como no tenía provisiones, él entró en la casa de Dios que estaba en Nob y le pidió al sumo sacerdote que le diera algo para comer, porque estaba hambriento. Como Abiatar, el sumo sacerdote, no tenía en ese momento algo para ofrecerle, le dio a David los panes consagrados, es decir, los panes de la proposición, que eran panes que se dedicaban a Dios, eran panes santos, que la ley de Dios ordenaba hacer como un tipo de ofrenda al Señor. Todos los días se colocaban en la casa de Dios, allá en el lugar santo, sobre una mesa
de madera recubierta con oro 12 panes consagrados, uno por cada tribu de Israel. Esos panes eran cambiados todos los días por panes frescos. Los panes que se retiraban podían ser ingeridos solo por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran panes santos. Eran panes que habían sido dedicados a Dios. Entonces, solo los sacerdotes, personas consagradas enteramente a Dios, podían ingerir, según el mandamiento de Dios, esos panes santos, en un lugar santo. Pero hombres comunes no podían comer esos panes, porque la ley de Dios lo prohibía. Sin embargo, en esa ocasión, Abiatar, como no tenía nada que compartir con David, y David tenía mucha hambre, el sumo sacerdote le ofreció los panes consagrados. Y David comió de esos panes santos, aunque no le era lícito según la ley de Dios hacerlo. Y además compartió esos panes con sus hombres. ¿Qué sucedió aquel día? Bueno, la historia que está ya en el primer libro de Samuel deja ver que en esa ocasión ni David, ni sus hombres, ni el sumo sacerdote fueron culpables delante de Dios. Dios no los condenó, porque no castigó a ninguno de ellos. Al contrario, bendijo a David en su causa. Esto, según el Señor Jesús, dejaba un precedente allá en la Sagrada Escritura, de que en circunstancias especiales como estas, donde la necesidad del hombre apremia, el bienestar del ser humano, debe estar por encima del mandamiento de Dios. Por consiguiente, según el Señor Jesús, sus discípulos ni él habían hecho cosas que merecían condenación, porque ya la palabra de Dios, la ley de Dios, consignaba un precedente similar, donde la necesidad de los hombres urgía ser atendida. Y es lo que sucede acá. Los discípulos arrancaron las espigas, las restregaron y las ingirieron durante un día de reposo, porque ellos tenían una necesidad de por medio. Ellos estaban hambrientos y necesitaban comer. Entonces, en esa circunstancia, el bienestar del hombre, enseñaba la Escritura, estaba por encima del mandamiento de Dios. Por eso que ahora concluye el Señor con respecto al día de reposo en el versículo 17. Él declara lo siguiente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto fue así. Usted
lea la Escritura, antes de establecer el día de reposo, Dios creó al ser humano. Y después de crear al ser humano, estableció el día de reposo. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para atender una necesidad del hombre. ¿Cuál es esa necesidad? La de descansar. Según el Señor, el hombre no puede trabajar todos los días, porque tarde o temprano su salud se va a deteriorar. Si usted no cree esto, haga la prueba. Póngase a trabajar de lunes a domingo. No tenga momentos de descanso. Sino, trabaje y trabaje y trabaje y trabaje sin descansar. Sepa que tarde o temprano su salud física se va a deteriorar. Y no solo su salud física, sino también su salud emocional. Va a ser usted una persona llena de estrés. Y eso va a generar muchos males, no solo físicos, sino psicológicos en su vida. Porque el ser humano se agota. Cuando no descansa, se agota física, emocionalmente y espiritualmente. Por eso que aquellos hermanos que solo trabajan y trabajan y trabajan y no se dan un tiempo para buscar a Dios, van debilitándose espiritualmente hasta que finalmente abandonan las cosas de Dios, porque eso no es sabio. Uno tiene que mantener un equilibrio en su vida. Hay que trabajar, porque ese es un mandamiento también del Señor. No debe trabajar, pero también debe apartar un tiempo para descansar, porque si no, su vida, no solo personal, ¿no?, sino familiar, se va a deteriorar. Por eso, al ver que los hombres trabajaban y trabajaban sin descanso, porque así era en aquel tiempo. No había una jornada de 8 horas. No habían beneficios laborales. Los hombres trabajaban todos los días, desde que amanecía hasta que anochecía. Así era todos los días. Entonces, al ver esa situación, Dios dijo, no es posible que mi pueblo trabaje de esa manera, sin descansar. Y entonces estableció un día y le dijo, mira, ustedes trabajarán 6 días. Y el 7º día, esto es el sábado, van a descansar, van a reposar. No van a hacer durante ese día ninguna clase de trabajo. Y en ese mandamiento, hermanos, aunque ya no se aplica a la iglesia, porque ese 4º mandamiento era un mandamiento dado a la nación de Israel. Nosotros no somos Israel, nosotros somos parte de un pueblo diferente, llamado iglesia. Y aunque para nosotros ya el sábado no se aplica, sin embargo, el principio que hay detrás de ese mandamiento todavía es aplicable. ¿Cuál es ese principio? El principio del descanso. Nosotros los creyentes también debemos de descansar. Como cristianos, ¿no?, debemos tener momentos donde descansamos. No es posible que usted esté todos los días. Y ahora, en esta época
de pandemia, donde la mayoría de trabajos se convirtieron en trabajos remotos, resulta que los hombres trabajan más. Ya no tienen un horario de descanso porque en todo momento se les requiere y desde su casa están con un computador conectados, trabajando, estudiando y haciendo mil cosas. Vuelven algunos a su actividad laboral como antes, pero mucha gente está sobrecargada. ¿Por qué? Porque violenta el principio de Dios. Para que esto no sucediera, pensando en el bienestar físico, mental, espiritual del hombre, Dios estableció en la antigüedad un día de descanso. Por eso dice Jesús, el día de reposo, por si acaso, el día de reposo fue hecho para servir al hombre, para atender la necesidad del hombre. El mandamiento de Dios fue establecido para beneficiar al hombre, no para complicarle la vida. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Ellos habían hecho las cosas al revés. Habían puesto el mandamiento de Dios por encima del bienestar humano. Por eso que para ellos, si una persona no comía, eso no importaba con tal de que se cumpliera el mandamiento de Dios. Y eso es cruel ver que personas padecen de hambre, pero no hacer nada por ellas para cumplir con un mandamiento religioso. Porque así era para los fariseos, así era para los judíos ortodoxos, para los judíos más religiosos. El mandamiento de Dios estaba por encima del hombre, estaba por encima de la necesidad del hombre. Por eso que los enfermos no podían recibir atención de salud durante el sábado. Tenían que esperar el domingo. Y si tenían alguna dolencia, allá ellos. ¿Para qué se enferman el sábado? Por algo será. Pero no permitían que recibieran atención médica, porque la atención médica era un acto considerado trabajo. Por eso que muchas veces los fariseos condenaron a Jesús, porque Jesús, a propósito, ¿no?, para enseñarles cuál era el verdadero sentido de la ley de Dios, sanaba el día de reposo, los días sábados. Más abajo veremos cómo en el capítulo 3 se narra cómo Jesús sana a un paralítico el día sábado, y así Jesús realizó muchas sanidades el día sábado. Porque para Dios la necesidad humana está por encima del precepto religioso, por encima del mandamiento religioso. Es más, los mandamientos de Dios fueron establecidos para beneficiar al ser humano, pero a veces nosotros los hombres hacemos todo al revés y ponemos los reglamentos religiosos, los preceptos religiosos por encima del bienestar humano. Ejemplos de esos, hermanos, tenemos muchos en la actualidad. Uno que es muy terrible, hermanos,
que se da en una secta religiosa es la prohibición de las transfusiones sanguíneas. Y muchas veces se permite que el familiar o que el miembro de esa secta fallezca. Pero no se puede quebrantar, enseñan ellos, el mandamiento de Dios. El mandamiento que ordena, por ejemplo, no comer sangre. Ellos enseñan que la transfusión es una forma de ingerir sangre. Pero ¿qué sucede si el hijo está moribundo y necesita una transfusión? Y el médico le dice, mira, si su hijo no recibe una transfusión de sangre, entonces va a morir. El razonamiento de ellos es muy legalista, como el de los fariseos, que eran bien legalistas, que eran personas bien religiosas, tanto que anteponían el mandamiento de Dios por encima de la necesidad humana. Y estas personas prefieren dejar morir a sus hijos, o ellos mismos prefieren morir antes que supuestamente ir contra un mandamiento de Dios. Eso no es sano. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es poner en primer lugar al ser humano. Y luego vienen los preceptos religiosos. Entonces una religión donde se nos enseña el ser crueles, donde se nos enseña primar el aspecto religioso sobre la necesidad humana, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Como le digo, es una forma de crueldad. Y ese no es el espíritu del Evangelio. El espíritu del Evangelio es el amor, es la misericordia, es la compasión. Y si tu religión no te motiva a ser compasivo con los demás, entonces esa religión no es sana. Esa religión no es de Dios. Por eso dice Santiago, estamos estudiando Santiago los días jueves, podemos recordar lo que dice Santiago acerca de la verdadera religión. Santiago 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios no es la que da preferencia a los ritos religiosos. No, sino la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es la que da lugar a la compasión, a la misericordia. Por eso dice, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, aquella que prima la necesidad humana, aún por encima del reglamento o del precepto religioso. Sin embargo, hoy, hermanos, aún dentro de las iglesias evangélicas hay mucha religiosidad, hay mucho legalismo que está yendo en contra del bienestar humano. Por ejemplo, prohibirle a una persona o a una dama, a una mujer entrar a un culto cristiano porque no viene con el arreglo, con la vestimenta que
ordena a dicha congregación. Si una dama viene con pantalón, ¿no? o viene con prendas, qué sé yo, no se le deja entrar. Viene con mucho arreglo, no se le deja entrar. No, dice, vaya y póngase un vestido adecuado. Entonces esa persona se siente mal. Algunas se alejan de la fe, dicen, no. Para ser tratado así, mejor me quedo como estoy. Porque así es el legalismo, así es la religiosidad. ¿No? Es algo que no muestra compasión hacia la necesidad de las personas. No toma en cuenta la necesidad espiritual de esa persona, de entrar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué sucede si llega un travesti a la congregación? ¿Le vamos a recibir? ¿O le vamos a decir, mire, vaya usted y cámbiese y póngase ropa de varón? Esa persona ya no va a volver. ¿Por qué? Por nuestra religiosidad, porque preferimos colocar el reglamento religioso sobre la necesidad de esa persona. Entonces, tengamos mucho cuidado de no caer en legalismos, de no caer en cuestiones religiosas como estas, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pongamos la necesidad de las personas por encima de todo, aún de todo reglamento o precepto religioso. Entonces que podamos nosotros vivir, ¿no? ¿Quién enseña esto? El Señor Jesús, que es el Señor aún del día de reposo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿no? de no caer en ninguna clase de legalismo o de religiosidad. No seamos como los fariseos, que criticamos a las personas por cuestiones puramente externas, cuando lo que realmente importa es el bienestar de la gente, que la gente pueda ser atendida en su necesidad. Y la primera necesidad que tienen los hombres es la de recibir a Cristo. No pongamos tropiezo por cuestiones religiosas. Yo recuerdo hace mucho tiempo nosotros en los cultos separábamos varones de mujeres. Esa era una costumbre religiosa, y a veces los hermanos que cuidaban el orden eran tan exigentes que si un invitado varón que venía por primera vez se sentaba con su esposa, no se lo permitían, o sea, le hacían una insistencia ya donde la persona se sentía mal y ya no volvía. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos volver muy religiosos. Es decir, personas que anteponemos las cuestiones religiosas por encima del bienestar de los seres humanos. Y eso no es de Dios. Para Dios, la prioridad es la necesidad de los hombres. Por eso que cuando David llegó hambriento, eso destaca Jesús, ¿no? En sus palabras. Dice, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Y como no tenía que comer, él y los que con él estaban, entró en la casa de Dios
Y Abiatar, el sumo sacerdote, que no era una persona legalista, que no era una persona religiosa como los fariseos, sino era una persona compasiva, que era muy flexible, en el buen sentido de la palabra. No, al ver la necesidad de David no tuvo reparo. Como no tenía nada que ofrecer, aquí hay panes consagrados, ¿no? Y se los ofreció, entendiendo de que, aunque la ley de Dios ordenaba que esos panes solo fueran consumidos por los sacerdotes y no por la gente común. Sin embargo, él entendía que por encima de todo estaba el amor, la compasión hacia esa persona necesitada. Y que Dios no iba a querer que en ese momento David muriera de hambre, porque se cumpla tan solo uno de sus preceptos. Dios no es legalista. No. Entendió el sumo sacerdote que le tocó en esa ocasión a David fue una persona que entendía el espíritu de la ley. Entendía que la ley lo que buscaba y busca siempre es el bienestar del hombre, que todos los preceptos que Dios estableció en su palabra son para beneficiar a los hombres. Y si en algún momento la necesidad del hombre se opone al precepto de Dios, entonces hay que primar el bienestar humano. Abiatar entendió eso y lo ofreció. Y David, en su necesidad, lo comió. ¿Y qué pasó? No pasó nada. O sea, Dios no se enojó, Dios no condenó, como le estaban haciendo los fariseos, a Jesús y a los discípulos. Que en un momento de necesidad, los discípulos se ven obligados a quebrantar el día de reposo. Pero el Señor Jesús no les dice nada, porque Él entiende que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el hombre nunca debe ser esclavizado por asuntos puramente religiosos, ¿no? Como habían hecho los fariseos, que habían llenado de preceptos el cuarto mandamiento y habían puesto toda esa carga pesada sobre los judíos. A veces ellos ni siquiera podían encender un fuego, no podían hacer cosas ya muy extremas. ¿Por qué? Porque en su legalismo ellos habían ido más allá de la palabra de Dios. Entonces nunca nos olvidemos que lo que nos pide el Señor, sobre todo, es buscar el bienestar de los demás. Buscar el bienestar de los hombres. Eso no significa que por cualquier causa nosotros podamos violentar la palabra de Dios. Eso no. Sino que en situaciones especiales como estas, nosotros debemos anteponer la necesidad de los hombres. Entonces, podamos nosotros entender la enseñanza que nos deja acá el Señor Jesús y aplicarla en nuestra vida cotidiana. Así que eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿no? Que mostremos sobre todo misericordia hacia los demás. Pidámosle entonces al Señor Jesús que nos ayude a hacerlo. Y para eso yo quiero invitarle a recibir a Cristo. Y de esta forma pueda recibir en su corazón el verdadero amor. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para hacer de nosotros hombres de bendición para los demás.
Así que abra su corazón, si aún no lo ha hecho, y reciba al Salvador. Y Él va a ser de usted un hombre misericordioso. Cerremos entonces nuestros ojos, y si usted desea recibir a Cristo, haga esta oración. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a servirte de verdad, buscando amar a las personas que te necesitan. Y gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si usted recibió a Cristo, que Dios le bendiga. Procure comunicarse con nosotros o conectarse a nuestras reuniones semanales, los jueves, los domingos, a nuestras células también los días sábados, y estamos para poder servirle. Eso es todo conmigo. Será hasta la próxima, y que Dios le bendiga. Damos gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, al pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro, por la palabra y el mensaje que hemos recibido en esta mañana. Amén, hermanos. Amén. Bueno, los anuncios para la iglesia, para poder continuar en la fidelidad en el camino de ser fieles al Señor, entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas en las cuentas que conocemos, que están siempre mostradas en la pantalla, 2 bancos conocidos en los cuales usted puede tomar nota y hacernos llegar a la iglesia Jesús Vive en su cuenta lo que corresponde para el Señor, darlo con amor. También contamos a través de las aplicaciones Plin y Yapé. En su celular usted también puede hacer llegar, querido hermano, su ofrenda o su diezmo, lo que Dios haya dispuesto en su corazón. Para las personas del extranjero que deseen hacer llegar una ofrenda voluntaria, por supuesto, ahí está a través del PayPal. Igualmente los hermanos que deseen llegar su diezmo lo pueden hacer llegar a través del correo jbchimbote@hotmail.com. Es decir, tienen que poner el correo. El martes 31 de agosto, los varones, pasado mañana martes, los varones, todos los Adán de la iglesia, todos aquellos que ya tienen conciencia, hasta los ancianos, si es que los hay, a poder participar de esta reunión convocada mensualmente por la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, para todos los hermanos que se encuentran en esta ciudad, pero también en las regiones de nuestro país y fuera del país, a las 8:30 de la noche por la plataforma Zoom. Las inscripciones en la página web jesusvivechimbote.com y en el Facebook de la iglesia. Papá, no nos olvidemos que este martes 31 de agosto a las 8 de la noche es la reunión de varones. Sí, hijito. Nuestra comunidad cristiana Jesús Vive Chimbote está organizando esta reunión muy especial para todos los varones. Y a ti te invitamos a participar De esta reunión especial que será de mucha bendición para todos los varones. ¡Te esperamos! Amén, hermanos. Esperemos estar todos presentes ahí. También continúan el curso de liderazgo y discipulado en los horarios que se vienen dando, es decir, los viernes a las 8 de la noche. Los días domingos hay 2 cursos simultáneos a las 8 de la noche para este mismo curso, a las 8 de la noche. Y los días domingos a las 5 de la tarde, la doctrina número 2, que se está tratando los dones del Espíritu Santo, y que el pastor ha abierto esta sala para que muchos hermanos de la iglesia puedan participar y aprender y conocer respecto a este tema tan crucial en la enseñanza de la doctrina cristiana. No debemos dejar de lado la enseñanza que es tan importante para la vida de todo creyente, de todo seguidor de Cristo, de todo discípulo de Jesús. Amén. Entonces, usted puede inscribirse a través de la página de la iglesia jesusvivechimbote.com y en la página de Facebook.
Hola hermanos, el día de hoy estamos muy contentas de que ustedes se hayan podido conectar, estén viendo este video, porque realmente es para anunciarles algo muy bonito y muy importante. Julita, cuéntales. Bueno, es sobre el curso que ya se aperturó, sobre el curso de doctrina con el tema de los dones del Espíritu Santo. Bueno, estamos muy felices porque pudimos estar ahí presentes, comentando, escuchando al pastor Víctor Castro. Y también aclarando nuestras dudas. Amén. Sí, nuestras dudas fueron de que nosotras no sabíamos, y no sé si muchos hermanos que también los vimos ahí presentes, sobre los dones del Espíritu Santo. Tal vez creíamos que el cantar o el alabar al Señor eran dones que el Espíritu Santo nos daba, pero realmente no fue así, ya que eso lo puede obtener cualquier persona. Amén, lo puede obtener cualquier persona y no exactamente es un don del Espíritu Santo. Y así como nos aclaró esta duda y nos dijo muchas más cosas interesantes, el domingo que viene, amén. El domingo 29 de agosto a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Aún tienes tiempo de inscribirte y si aún no lo has hecho, no pierdas esta gran oportunidad. ¿Qué más, Julia? Cuéntales. Amén. Como les dijo mi hermana, ya con este domingo sería la segunda clase. Y si tú te perdiste la primera clase, puedes volver a verla en nuestra página web jesusvivechimbote.com. Ahí van a estar las clases subidas de esta primera clase y luego se estarán subiendo las segundas que faltan. Amén. Así es, hermanos, ahí están las clases, van a estar subidas para que ustedes puedan verlas en caso se la pierdan. Así que nos despedimos de cada uno de ustedes, les invitamos a inscribirse para que no se pierdan de esta hermosa palabra, porque va a ser muy bonita. Amén. Entonces no falten y los esperamos este domingo 29 de agosto y 5 de septiembre. Amén. A las 5 de la tarde. Chao. Queremos verlos ahí. Los días sábados se vienen llevando a cabo las reuniones para todos los niños hasta los 9 años a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom. Igualmente para todos los preadolescentes y adolescentes de la iglesia, usted puede participar a través de esta plataforma Zoom a las 3 de la tarde. Y la iglesia viene cumpliendo regularmente la devoción de 6 de la mañana a 7:30 de lunes a sábado, donde se oran por las necesidades de los hermanos, necesidades que tiene nuestro país, por los proyectos de la iglesia y por iglesias amigas fraternas a nosotros. Y en la noche tenemos una reunión donde tratamos con el pastor de la iglesia los temas del servicio de la semana. Quiero animar a nuestros hermanos y amigos a seguir participando de estas reuniones que se han establecido regularmente los días jueves a las 8 de la noche, que es el culto de media semana, y los 2 días domingos como hoy a las 11 de la mañana. La transmisión de los cultos se vienen llevando a través de la plataforma de Facebook, YouTube y en la página web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo. Amén, hermanos. Amén. Hemos llegado al final. Te voy a invitar a hacer una oración juntos. Vamos a orar por nuestro país y vamos a orar también por la actividad próxima de nuestros hermanos, de todos los varones que van a tener este día martes. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú buscas la salud de las congregaciones donde Jesús, el Señor, ha llamado a tus hijos a estar, Señor. Gracias, Padre. Oramos por nuestro país, que tengas misericordia de esta nación, que perdones los pecados de nuestra nación, Señor, y que ayudes a los hombres a recibir tu palabra, para que crean y puedan ser perdonados en Jesucristo. También oramos por el presidente de la República, para que lo ayudes, para que le des, Señor, un espíritu de justicia, de equidad, de sabiduría para gobernar este país, igualmente a todo su gabinete ministerial, y de esta manera aplicar justicia, sensatez en las decisiones que tengan que tomar para la gobernabilidad, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor.
Bendice la reunión de este día martes, donde los varones hemos sido convocados a participar por el pastor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada varón. Despierta nuestra hambre y nuestra sed de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a reunirnos como congregación. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Amén.